Todos habéis tenido alguna vez alguna experiencia de una movilización, no voy a decir de una guerra, quizá algunos sí, de una huelga, y el ambiente cambia en minutos, en horas y en días. Cambia totalmente la forma de percibir las cosas. Lo que no estabas dispuesto a hacer lo haces. Un normal padre de familia que se recogía todos los días en su casa, a su hora se enfrenta a la policía en la calle. ¿Por qué lo hace? ¿Se ha vuelto loco? No, forma parte de un movimiento general que se da, que hace que funciones como una colectividad. Todo eso es lo que se produce en este tipo de situaciones. Es algo que transforma la conciencia y que la eleva. Además, en el caso de la Revolución Rusa, fijaros, es una revolución absolutamente excepcional por muchas razones. También porque fue la primera. Solo había, desde el punto de vista de la clase obrera haciendo una revolución, la Comuna de París, ¿no? Pero la Comuna de París fue aplastada. Y la Revolución Francesa, que había sido una revolución de la burguesía y que se podía tomar como ejemplo, pero era la primera vez que la clase obrera llegaba al poder, que hacía una revolución con la intención de una transformación socialista de la sociedad. Y fijaros, la Revolución Francesa tuvo una tarea enorme, que fue romper las relaciones feudales de propiedad, las relaciones feudales que existían en la sociedad, para construir otro tipo de relaciones que favorecían a la nueva clase ascendente, ¿no? Que era precisamente la burguesía. Sin embargo, la Revolución Rusa tiene que hacer eso mismo, porque tiene que romper las relaciones feudales que todavía, en realidad técnicamente deberíamos hablar de despotismo asiático, pero lo dejo para otro día. Pero esas relaciones feudales que existen todavía en la sociedad rusa, donde la mayoría aplastante, en una sociedad de 150 millones de personas, la mayoría aplastante campesinos, la clase obrera industrial eran 3,5 millones, 4 millones aproximadamente, y sumando a todo lo que pudieras mezclar con eso, no llegarías a 10 millones, O sea, ni siquiera, vamos, sería un 7%, un 8%, alguien que sepa matemáticas, que haga el cálculo, de 150 millones, ¿no? Y sin embargo, esa clase imprime el carácter a la revolución. Es decir, se rompen las relaciones feudales y las relaciones capitalistas a un tiempo. A un tiempo con unos meses de diferencia, en realidad a un tiempo. Esa es una de las claves de por qué mucha gente no entendió la Revolución Rusa. Uno de los mayores teóricos de aquella época en Europa, Gramsci, no lo entendió, pensó que contradecía al capital. Pero bueno, esto es para otra discusión. Pero realmente era difícil de entender y el propio partido bolchevique no lo entendió. Llevaron a cabo una revolución contra el zar que se había basado en métodos aprendidos anteriormente. Si me permitís que haga un flashback, ¿no? Volvemos atrás. 1905 se dio una primera revolución en Rusia, pero fue una revolución derrotada, pero tuvo un momento álgido, una manifestación enorme, el Domingo Sangriento, se pasó a llamar, donde las masas desfilaron detrás de un cura, del Pope Gapón. O sea, en realidad era como una procesión, ¿no? Eso para cuando la gente dice, es que los movimientos se transforman rápidamente. Salieron, ¿por qué iban detrás del Pope Gapón? Porque pensaban que el zar era bueno, que el zar iba a concederles lo que le pedían, porque iba a ver que se estaban muriendo de hambre. Y evidentemente se morían de hambre porque el zar no lo sabía. Y si el zar supiera que ellos se morían de hambre, claro, el zar respondió con las armas y la sangre. Y eso fue una sacudida tremenda, creó un caldo de cultivo para el avance del bolchevismo, para el avance de las ideas revolucionarias, pero sobre todo, compañeras y compañeros, creó el instrumento que derribaría la autocracia y el capitalismo ruso. Creó los soviets. Es la clave, el tipo de organización más democrática que jamás ha existido, porque toda la sociedad se agrupaba, toda aquella parte de la sociedad que participaba activamente se agrupó y se organizó a través de los soviets, eligiendo representantes que eran elegibles y revocables en cada momento, sin plazos, sin esperar. Si no les gustaba lo que estaba haciendo su representante, lo revocaban. Y eso representaba a los obreros, a los soldados y a los campesinos. Y eso es lo que formó el órgano que dio una posibilidad, una agilidad y una fuerza enorme a la revolución. Entonces,
Fue derrotada la revolución de 1905, pero esa experiencia del soviet quedó grabada. Y claro, los dirigentes adquirieron, porque hay gente que dice, los bolcheviques eran poco... No, los bolcheviques ya entonces, o los que luego serían parte del partido bolchevique, ya ganaron un enorme prestigio en esa revolución. Trotsky fue el presidente del soviet de Petrogrado, que fue el mayor soviet de toda la revolución. Entonces, ya habían formado cuadros y dirigentes que tenían una autoridad. Vino un periodo de reacción y en 1914, cuando estalló la guerra, ya había un movimiento huelguístico fuerte en Rusia, O sea, no penséis que es otra cosa que se dice mucho, ¿no? La guerra provoca la revolución. Pues es cierto solo en cierta medida. La guerra aceleró enormemente y dio un carácter a esa revolución, pero cuando la guerra estalló, llevaban 6 meses de movimiento huelguístico revolucionario en Rusia. Y la guerra al principio cortó ese movimiento. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, aparte de que sabéis lo que pasa con una guerra, imaginaros lo que ha pasado con lo de Cataluña, solo la de gente que ha salido a agitar banderas españolas, pues imagínate si es en un enfrentamiento con muertos. La ola del patriotismo se desata en la sociedad inevitablemente, al menos durante un periodo. Pero además de eso, muchos de los agitadores bolcheviques son movilizados al frente, con lo que, bolcheviques, socialrevolucionarios, mencheviques, que en esa época también agitaban, ¿no? El ala, digamos, de derechas del movimiento obrero. Y eso corta el movimiento, pero se vuelve a dar, y cuando se vuelve a dar en febrero del 17, encuentra rápidamente la forma de organización otra vez en los soviets. Es interesante siempre recalcar que el primer movimiento serio en febrero, que es cuando cae el zarismo, que sabéis, la revolución tiene fundamentalmente 2 momentos: febrero, la revolución que provoca la caída de la autocracia del zarismo, y octubre, la toma del poder por parte de los bolcheviques. La lucha en febrero la inicia las mujeres de la clase obrera. Es el Día de la Mujer Trabajadora, y los bolcheviques, como otras fuerzas de la izquierda, solo tenían previsto que hubiera algunas manifestaciones. Pero son las mujeres de las empresas, donde la plantilla es prácticamente solo de trabajadoras, las que toman la decisión de ir más lejos. Les parece poco quedarse con una manifestación y van a la huelga. Entonces, por su mala vergüenza, los bolcheviques deciden también llamar a la huelga en el resto de las fábricas. Y en unos días hay un conflicto enorme. Y no solo eso, hay un enfrentamiento con la policía. Y aquí os llevo a la reflexión que hacía al principio de cuando un movimiento adquiere confianza en sus propias fuerzas, ¿no? Y ese movimiento se empieza a enfrentar a la represión policial. La represión policial no es suficiente y sacan al ejército. Y cuando especialmente las mujeres ven al ejército en la calle, van a hablar con ellos. Se ponen delante de los fusiles. Les piden ayuda. Y en un momento determinado, cuando la policía carga, algunos soldados se vuelven y disparan contra los policías. Y ese fue el momento clave que desató la revolución. Porque el cambio cualitativo es: los soldados no quieren disparar contra su gente. Y además de eso, esa fuerza de las masas se da cuenta de que es el momento decisivo, de que ahí sí pueden derrotar a sus enemigos tradicionales, a la policía zarista, los faraones, como se les llamaba despectivamente. Y eso provoca una cadena. La gente empieza a decir: los soldados están con nosotros, aunque no era verdad del todo, pero lo que empiezan a decir: los soldados están con nosotros, han disparado contra la policía, y por eso el zarismo duró 10 minutos a partir de eso, ¿no? Y los soviets se reconstituyen, y ahí es donde empieza también una de las fases más interesantes de la revolución. ¿Por qué? Porque se generan 2 poderes paralelos. Esto daría, no para una conferencia, daría para 6. Entonces no quiero enredarme en eso para no aburriros, pero sí quiero por lo menos mencionarlo, ¿no? Porque es quizá otra de las claves para entender el desarrollo de la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque en una revolución se establece, y es una de las cosas que quería añadir a las que he dicho al principio, se establece una competencia en la sociedad entre 2 poderes incompatibles.
el poder que representa de una u otra forma a las clases dominantes y el que representa a las clases trabajadoras. Y eso en la Revolución Rusa tiene una expresión perfecta a través de los soviets. ¿Por qué? Porque se forma un gobierno provisional, pero ese gobierno provisional está formado fundamentalmente por políticos de la burguesía, presidido por un príncipe, por el príncipe Lvov, y solo con un ministro de la izquierda, Kerensky, que era del Partido Social, de los Socialistas Revolucionarios, social revolucionario, el partido que representaba fundamentalmente al campesinado. Entonces, el resto son ministros burgueses directamente. Y al otro lado los soviets. Y los trabajadores, cuando quieren saber algo, quieren saber si un tren puede salir o no, si hay que movilizar un tren o no para dejar subirse a las tropas, si hay que cortar o no las comunicaciones telefónicas, o si hay que reducir o aumentar la jornada laboral, no se dirigen al gobierno, se dirigen al soviet. Y el soviet se convierte en el poder, de hecho. Pero ese soviet no está dirigido por los revolucionarios que han ido saliendo a consecuencia de la elección, sino que son algunos de los viejos dirigentes de los viejos partidos de la Revolución del 5, que directamente se han colocado en los puestos de dirección. Y entonces nos enfrentamos al otro factor, para mí, clave, que también daría solo eso para un debate interesantísimo, que es la transformación de los soviets de febrero a octubre del 17. Porque eso es lo que explica la revolución. ¿Y por qué decía antes, que los soviets son la forma más democrática? Porque hubiera sido imposible de otra manera que un partido que tenía 8.000 militantes en febrero del 17 tome el poder con el apoyo de toda la clase obrera en octubre del 17. Y lo hace porque en esos meses conquista la mayoría en los soviets. Y decís, no, pero los soviets eran 4, ¿no? Como aquí, unas asambleas, no. El cálculo aproximado es que en los soviets estaban representados 23 millones de personas. En una sociedad de 150 donde la mayoría aplastante son campesinos en lugares recónditos del mundo, 23 millones de personas participando en las asambleas y en los votos, porque no había voto por internet, digo, pues si alguno tenéis descolocado el tema, no había, ni por teléfono, había que ir a la asamblea, debatir y votar. 23 millones de personas agrupadas detrás de los soviets. Los bolcheviques en febrero son una minoría dentro de los soviets. Voy a pasar toda la parte de datos y tal para ser un poco más ágil. Si luego queréis algo, vuelvo, ¿no? Porque me estoy saltando las cosas para ir hacia el final. Pero son una minoría. Tienen mayoría los mencheviques y los socialrevolucionarios. Y tanto los mencheviques como los socialrevolucionarios son partidarios de devolver el poder al gobierno provisional. Tan partidarios son de eso que incluso algunos bolcheviques son partidarios de eso mismo. Es decir, los primeros dirigentes bolcheviques que vuelven del exilio, porque casi todos estaban, el que no estaba en la cárcel estaba en el exilio, ¿no? Casi todos los dirigentes bolcheviques que vuelven al principio, Stalin, Kamenev, son partidarios de apoyar al gobierno provisional. Porque dicen, esta es una revolución burguesa, luego tenemos que dejar a los burgueses que estén en el poder. Y cuando el capitalismo se desarrolle y ya haya llegado, entonces ya hablaremos, ¿no? Ya si eso, pues hablamos de socialismo desde un gulag en Siberia. Porque es lo que les hubiera pasado. Pero mientras estaban en ese debate, vuelve Lenin a Petrogrado y es un momento clave. Para mí es la obra más importante de Lenin. Mira, Lenin tiene, no sé si habéis visto alguno las obras completas, pero no sé si caben de lado a lado de la mesa. Las escogidas así ya son más manejables, pero es un hombre que escribió muchísimo. Yo no sé de dónde narices sacaban el tiempo, ¿verdad? Pero escribió muchísimo. Pues yo creo que ese pequeño documento que tiene solo unas páginas y que se conoce como las tesis de abril es lo más brillante, lo más importante que ha escrito no Lenin, sino probablemente persona alguna en el fragor de un acontecimiento revolucionario. Porque él mismo corrige sus ideas anteriores, más que corregir, resuelve sus dudas. Sería más
exacto decir. ¿Por qué? Porque una perspectiva en política como en ciencia es siempre una hipótesis de trabajo. Si no, de lo que estamos hablando es de dogmas. Estamos hablando de fe ciega. Y no, si hablamos de ciencia o hablamos de marxismo, de lo que hablamos es de hipótesis, basadas en los elementos que puedes considerar. Y Lenin corrige sus hipótesis, y el día que se baja del tren en Petrogrado, dice: todo el poder a los soviets, hay que tirar abajo el gobierno provisional. Y sus propios compañeros le miran como las vacas al tren, diciendo: pero ¿de dónde ha salido este hombre? Y la prensa se rió de él. Y el Pravda también le criticó, la prensa del propio partido bolchevique. Lo veían como un lunático. Pero él lo tenía muy claro, lo había mascullado desde el exilio y lo había rumiado durante el viaje, y se bajó y les dijo eso. Hicieron una conferencia del partido y en unas semanas Lenin ganó la mayoría del partido. Y dices: pues era Dios o los manipulaba. No. El tema es que conectó con lo que la base del partido bolchevique quería. Ese es el tema. Mientras que los otros que habían llegado antes y estaban haciendo esa política de paños calientes para convivir con el gobierno burgués republicano, pues se estaban equivocando. La gente había empezado una lucha y quería llevarla hasta el final. Y Lenin conectó con esa idea. Y la base bolchevique le apoyó por mayoría aplastante. No venció todas las resistencias, porque incluso cuando se reúnen para preparar la toma del poder, Kamenev y Zinoviev no solo se opusieron, sino que mandaron una carta a un periódico, el periódico que dirigía Máximo Gorki, revelando los planes de la insurrección, oponiéndose a ella. Sin embargo, no fueron nunca expulsados del partido bolchevique. Tomar nota. Digo, para la historia posterior. Y encarcelados, Trotsky entre ellos, y otros escapan, Lenin entre ellos. Bueno, Lenin escapa y es muy productivo, porque escribió Estado y Revolución esos días que estaba escondido. Que yo también, es otra cosa que te hace sentirte fatal. Porque dices: joder, ¿esto cómo se hace? Pero lo hizo, ¿no? Mientras estaba escondido, dijo: de paso voy a sintetizar la teoría marxista sobre el Estado, en unos días aquí, en un bosque debajo de un árbol, pasando frío. Entonces, eso preparó a los bolcheviques. ¿Para qué? Para que en el siguiente acontecimiento que se produjo, la percepción que la clase obrera tenía y los soldados del partido bolchevique cambiase totalmente. ¿Por qué? Porque en agosto es la reacción la que se impacienta. Quieren acabar con la posibilidad de la revolución. Y uno de los generales, Kornilov, intenta organizar un golpe. Y claro, Kerensky, entonces el gobierno provisional, ahí sí se siente mal, porque dice: claro, no solo va a acabar con los bolcheviques, al primero que van a pasar por las armas si entran aquí es a mí. Y entonces pide ayuda, pero no hay ayuda, no hay otra ayuda que los bolcheviques. Y los bolcheviques frenan el golpe de Estado de Kornilov. Y lo frenan sin tiros. Salen con los destacamentos leales a esperar a los destacamentos de Kornilov y contagian las ideas revolucionarias de forma inmediata. Los descomponen sin combate. Eso es lo que produce todo el cambio. ¿Por qué? Los agentes alemanes, vaya mentira podrida, son los que nos han salvado el cuello. Y a partir de ese momento, en días, durante el mes de septiembre, el crecimiento de los bolcheviques es explosivo, hasta el punto de que en octubre se convoca el Congreso de los Soviets y el ala de derechas intenta que el Congreso no se celebre, o intenta aplazarlo. Es una batalla que quienes estén familiarizados con las organizaciones de izquierdas no les sonará nada extraño. Entonces, porque claro, todos saben que ha habido un cambio de correlación de fuerzas. Entonces no quieren soltar el aparato de los soviets, lo quieren mantener a toda costa, pero los bolcheviques tenían ya la suficiente influencia para poderlo forzar. Y van forzando y dicen: vamos a hacer el Congreso, hagáis lo que hagáis. Y entonces, claro, tienen que sumarse para intentar frenarlo. Y ahí los bolcheviques toman otra decisión, ¿no? Ya habían tenido la reunión del Comité Central, donde, por cierto, Lenin fue con peluca, pero es la única coincidencia, Se puso una peluca para despistar a la policía y fue a la reunión del Comité Central, donde decidieron la toma del poder, y ya lo tenían decidido, había llegado el momento. Y entonces lo que hacen es evitar
el debate, darle, a ver si lo digo bien, lo que hacen es evitar que la derecha tenga la oportunidad de frenar la toma del poder con un debate interminable en la reunión del Soviet. Y lo que hacen es tenerlo todo preparado, el Comité Militar Revolucionario, y se mueven para hacer lo que os he contado antes en esas dos frases de Edward Hallett-Carr. Y es, toman el poder y el Congreso de los Soviets se inaugura con el poder tomado. Por si acaso, venimos de casa ya con el poder tomado y a partir de aquí discutimos, ¿no? Entonces sí, claro, se dirigen y dicen sí o no. Y el verdadero debate es ese, ¿no? Es la descripción fantástica, es un libro que os recomiendo encarecidamente, es el de John Reed, 10 días que estremecieron al mundo, es una auténtica maravilla porque es vibrante, ¿no? Te sale la revolución de las páginas mientras lo estás leyendo y la descripción de esos momentos es fantástica, ¿no? Porque describe cómo están Lenin y Trotsky juntos en una esquina de la sala aguantando todo lo que se está cayendo encima, exigiéndoles que se retiren, que repartan el poder, que esto es una locura, que se van a quedar solos, y en pleno debate de eso, los socialrevolucionarios que se han escindido, los socialrevolucionarios de izquierdas dicen nosotros con el soviet y los bolcheviques, y en ese momento ya Lenin dice, vale, iros todos a hacer puñetas, tenemos ya la fuerza suficiente, el respaldo suficiente del soviet para seguir adelante, el que quiera bien y el que no, pues que se busque la vida, pero seguimos adelante. Y ese es el momento clave. Además, otro escrito que es muy interesante, y este sí es poco conocido, en 1921 hizo Lenin un pequeño escrito recordando aquellos momentos y hace una descripción maravillosa de una tesis que en la izquierda ignorantemente se piensa que es de Trotsky y es de Marx y Engels, de Lenin, de Trotsky, de Rosa Luxemburgo y de cualquier marxista, que es la tesis de la revolución permanente. Lenin lo explica perfectamente, dice, la revolución democrática tenía que transformarse en revolución socialista. Es el único camino. Y además utiliza frases muy buenas como, una revolución no puede quedarse a mitad de camino, tiene que completarse. Y añade, las tareas democráticas las resolvimos como de paso en el proceso de la revolución socialista. Es realmente la capacidad de aplicar, porque la diferencia esencial entre Marx y Lenin es que Marx no tuvo la ocasión de hacer una revolución y Lenin sí. Entonces, esa es la diferencia esencial, que él aplicó la tesis 11 de las tesis de Feuerbach famosas de Marx, ¿no? Los filósofos se han dedicado hasta nuestros días solo a interpretar el mundo, la tarea es transformarlo, y él hizo las dos cosas. Entonces, esa capacidad, por eso decía antes las tesis de Abril, ¿no? Porque es esa capacidad de un estratega, porque eso no es solo táctica, ¿no? Es una capacidad de comprender todo el proceso y saber por dónde hay que entrar. Y dices, bueno, pues efectivamente el papel del individuo en la historia es muy importante. Esto sería otra tesis para otra conferencia, pero evidentemente Lenin sería siempre un ejemplo a utilizar al hablar de cuál es el papel del individuo en los procesos históricos, a pesar de que los procesos históricos jamás pueden ser procesos individuales, ¿no? Pero se puede tener un peso enorme y ahí lo tuvimos. Mira, si queréis, por si alguno no tiene dudas y en contra de mi costumbre, os voy a leer una frase de Lenin. No han sabido comprender esta correlación entre la revolución democrática burguesa y la revolución proletaria socialista. La primera se transforma en la segunda. Esa es la clave. Es lo que él entendió y es por donde inclinó todo el camino para poder llegar a la toma del poder, pero no solo llegar a la toma del poder, porque, claro, John Reed dice que nadie se creía, salvo Lenin, Trotsky, dice así, y algunos de los soldados de Petrogrado, que podían durar más de 3 días en el poder. O sea, realmente lo que pensaban era que podía caer el gobierno bolchevique, el gobierno de los soviets, en realidad podía caer en 4 días, pero no fue así, como todos sabéis. Sí hubo otros problemas, pero mira, me gustaría destacar primero una cosa: nada más tomar el poder pasan a la acción. O sea, aquí no tenemos esto de vamos a discutirlo, ¿no? No, vamos a discutirlo, no, ya estaba discutido.
Habíamos decidido que paz, se abren las negociaciones de paz. Habíamos dicho que tierra, se elimina la propiedad de los terratenientes sobre la tierra. Y lo hacen nada más tomar el poder. Y las fábricas bajo el control de los trabajadores, nada más tomar el poder. No esperan a ver qué tiempo hace y si les va a favorecer y qué pone la prensa mañana, sino que cumplen las decisiones con las que habían prometido que iban a cumplir cuando llegasen al poder. Y eso es también una característica esencial de por qué en unas condiciones tan difíciles como las que se abrieron, siguieron teniendo el suficiente apoyo para mantenerse. Porque tener en cuenta que sufren la invasión de todas las potencias imperialistas, absolutamente todas. Entraron, los que estaban cerca entraron y los que estaban lejos se desplazaron hasta allí. Pero unos meses después tenían a Japón, Estados Unidos, todas las potencias imperialistas estaban atacando al gobierno bolchevique. Además de 3 frentes internos de lo que se llamó los blancos, ¿no? Los ejércitos blancos, atacando a los bolcheviques. Y ellos tuvieron que improvisar un ejército, que es también una de las cosas alucinantes, porque el ejército rojo fue una labor titánica. La capacidad para levantar un ejército, además, no tenían cuadros, y eso nos puede ayudar a entender el resto de la historia de la URSS. Tuvieron que hacer algo que caracterizó toda la política del siguiente periodo, y es recurrir a la burocracia del periodo zarista. El ejército lo componen de oficiales zaristas, porque no tienen técnicos. ¿Y cómo lo hacen? Trotsky lo que hace es poner comisarios. Es decir, al lado de cada oficial hay un comisario político, que no tiene formación militar, pero sí es un político revolucionario leal a la causa. Y con esa combinación organizan un ejército que es capaz de derrotar a los blancos y de echar a los ejércitos imperialistas del suelo ruso. Después de una paz, como ellos mismos calificaron de humillante con Alemania, pero que no les quedó más remedio que hacer, ¿no? La paz de Brest-Litovsk. Pero consiguieron ese triunfo, consiguieron otros muchos triunfos, pero el país quedó exhausto totalmente. Yo no sé cómo voy de tiempo, pero si me dais 10 minutos... Bien, va bien. Sí, pues no sé si todo el mundo estaba de acuerdo en esta prórroga, pero por lo menos comentar algunos de los elementos, ya que antes he dicho que es importante la revolución y es importante la contrarrevolución, por lo menos soltar unas cuantas bombas y luego pues podemos discutir o más adelante. Porque el problema fundamental, bueno, por una parte la destrucción interna, ¿no? Para que os hagáis una idea, en esos años las ciudades más grandes de Rusia pierden entre el 40 y el 60% de su población. Eso, solo ese dato, porque no quiero aburriros, ¿no? Ni acogotaros de datos, y por eso así, este me parece muy bueno para entender lo que estaba pasando en un país donde la población de las ciudades huye al campo porque no puede sobrevivir en la ciudad. No hay alimentos. Y tienen que huir a buscar raíces, a buscar lo que sea, un pariente en no sé dónde, en Ucrania, y se iban allí a intentar vivir de lo que pudieran tener, mientras en el campo también la gente moría de hambre. O sea, en esa situación se mantiene el gobierno revolucionario. En esa situación se empiezan a dar disensiones internas. Se empiezan a dar levantamientos, el más famoso es el de Kronstadt, pero no es el único. Es decir, una descomposición de la unidad, por decirlo así. Es decir, se vive en la revolución una unidad absoluta detrás de los bolcheviques y de los soviets, y la miseria, el hambre, el desgaste va rompiendo esa unidad. Se tienen conflictos internos con los anarquistas en Ucrania, con Néstor Magno. Se tiene los socialrevolucionarios intentan organizar una insurrección, intentan matar a Lenin. Hay un atentado entre el que Lenin sale herido.
Eso lleva a los bolcheviques a prohibir los partidos, no los partidos en general, sino que se van prohibiendo los partidos, los que existían, porque cada uno de ellos, incluidos los socialrevolucionarios, atentan contra los bolcheviques. Es decir, va generando un ambiente que tiene muy poco que ver con el que ha habido antes. ¿Y cuál es el problema fundamental de por qué ese ambiente se mantiene o se institucionaliza? Esa sería una discusión muy interesante, pero por lo menos algún elemento, y quizá el fundamental es el aislamiento de la Revolución Rusa. Lenin, al igual que Marx, porque Marx sí había previsto la posibilidad de una revolución rusa. Gramsci mete la pata hasta el cuello cuando... Bueno, es que ya no me resisto. Gramsci dijo una barbaridad, es que escribió un artículo que se titulaba La Revolución Rusa contra el Capital. Y en ese artículo decía, han hecho la revolución los bolcheviques porque no han seguido las tesis del Capital. Y añadía, y esto es literal, en Rusia el Capital es el libro de la burguesía, no el libro de la clase obrera. Está, lo podéis buscar en internet, no entraréis porque veo alguna cara de incredulidad, pero Gramsci dijo eso. Porque no lo entendía, no entendía lo que estaba pasando allí. Lenin sí lo entendió, menos mal, porque era el que estaba metido en el ajo. Pero tanto Marx en su... perdonadme si me equivoco de año, pero creo que es en la introducción, el prólogo a la edición rusa del Capital de 1882, habla de la posibilidad de una revolución en Rusia y de la posibilidad de que esa revolución se base en las estructuras de propiedad semicomunal todavía de la tierra para dar un salto directamente a una estructura comunista de organización de la propiedad. Dice, como parte de una revolución en Europa. Esa es siempre la clave que luego se olvida y se borra de todas partes. Todos los pronósticos, todos los análisis, desde Marx a Lenin, incluyen siempre como parte de una revolución europea. Siempre. Y eso es el tema. Hungría se produce una revolución y fracasa. Alemania se produce una revolución y fracasa. Para otro día la discusión de por qué fracasaron, pero el hecho, ahora, para hablar de la URSS, de Rusia, es que esas revoluciones fracasan. China, del 25 al 27, que era una esperanza enorme por una revolución socialista entonces triunfante en China hubiera cambiado la historia de la humanidad, la revolución china del 25-27 fracasa. Y además los comunistas son aplastados por el Kuomintang, por Chiang Kai-shek, por las fuerzas del nacionalismo chino. Ese aislamiento produce ese aislamiento hundido a la miseria. Porque Marx lo explicó también en la ideología alemana, que es maravilloso. Pero claro, lo dijo porque, y no lo desarrolló, porque pensó que esa posibilidad no iba a darse. Porque él estaba pensando, sobre todo, es verdad, a la hora de hablar de una revolución en Inglaterra, en Alemania, países con una técnica desarrollada y una clase obrera poderosa. Pero sin embargo la idea la tenía en la cabeza y lo dijo claramente, es una idea fantástica. Cuando dice, es necesaria una base material mínima para construir el socialismo. Porque si no existe esa base de desarrollo material en la sociedad, lo que tendremos es el reparto de la miseria. Y en el reparto de la miseria volverá a surgir toda la vieja basura. Con esta palabra, toda la vieja basura. ¿Por qué? Porque en cuanto hay reparto de la miseria, hay una capa privilegiada que intenta apropiarse de mejores condiciones de vida. Y eso exige no la disolución del Estado, sino el fortalecimiento del Estado, contradiciendo de cabo a rabo las tesis de Marx y de Lenin. Porque si habéis leído, o si tenéis suficiente fe para creerme, Marx y Lenin concebían que la toma del poder era el primer paso para la disolución del Estado como fuerza represiva, como fuerza de coacción, que sería un proceso, todo un proceso, pero que ese momento iniciaba eso para, utilizando esa preciosa expresión de Engels, pasar a la administración de las cosas, en vez de a la represión de las clases. Y eso es, los soviets eran en germen la disolución del Estado de la sociedad de clases. Eso para mí es
Por eso he insistido tanto en el tema de los soviets y volvería, si siguiera hablando 2 horas, volvería constantemente al tema de los soviets, porque es una fuente inagotable para discutir el tema y contrastar las ideas sobre la Revolución Rusa, sobre las revoluciones en general y sobre el marxismo en particular. Los soviets son los que están repartiendo la responsabilidad. Son no solo la elección, la gente hace las cosas. La gente lleva a cabo las medidas del soviet. Es una administración, eso sí que es una república. Eso sí que es la res pública. La cosa de todos. Es lo que se está haciendo ahí. Sin embargo, ante una situación de prohibición de partidos, de agresión, de aislamiento de la revolución, de pobreza, la revolución se va cerrando sobre sí misma y genera una capa privilegiada. Tener en cuenta que el Ejército Rojo desmoviliza al terminar la guerra civil a 5 millones de soldados. La mayoría de esos soldados acuden a la administración a buscar su salida. Los oficiales ocupan puestos en los soviets, en las fábricas, en la administración del Estado, en la policía, y van teniendo pequeños privilegios. No solo tienen pequeños privilegios, además tienen que ejercer la represión en nombre de la revolución. Y se produce a lo largo de los años un cambio cualitativo que yo creo que quien mejor ha descrito en ese momento, digo, porque luego tenemos el análisis de Trotsky sobre todo, pero es Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo en el momento mismo de la revolución lleva a cabo, les hace una crítica a los bolcheviques. Algunas de las críticas que hace luego las retiró. ¿Por qué? Porque se debían a la poca información que tenía en la cárcel. Por ejemplo, criticó la disolución de la Asamblea Constituyente y luego lo echó atrás. De hecho, Rosa nunca quiso publicar este escrito que hoy se conoce como la Revolución Rusa o escritos sobre la Revolución Rusa. Ella no los quiso publicar. Los publicó años después un ex compañero de fatigas de los espartaquistas, porque estaba enfrentado con Lenin y el partido bolchevique, y entonces dijo, aquí os voy a meter un puyazo, ¿no? Y publico, vosotros que estáis alabando todo el día a Rosa Luxemburgo, porque Lenin no paraba de hablar bien de Rosa Luxemburgo, no como otros, y les soltó estos escritos de Rosa. Pero es falso, porque Rosa Luxemburgo en plena revolución alemana dijo que defender la Asamblea Constituyente frente a los soviets era defender a la burguesía frente a la revolución. Así de claro. Está en sus escritos del 17. Entonces, pero hizo una parte de la crítica, es una crítica brillante, y quizá la mejor con la que ya, para no mataros, porque yo por mí tengo ahí hojas, aunque las he ido dejando todas, pero bueno, tengo hojas para aburrir a los muertos. Creo que puede ser interesante, para dejar todo lo demás abierto, lo que dice Rosa Luxemburgo, ¿no? Cuando dice que Lenin, dice además así, Lenin, Trotsky y sus compañeros han salvado el honor del socialismo internacional y han hecho lo que había que hacer para llevar a cabo la revolución. Dice, pero es de un servilismo absurdo alabar e imitar lo que los bolcheviques han hecho solo por pura y extrema necesidad. Y ahí incluye el tema de la limitación de partidos políticos, etc. Y añade en una frase que para mí es la clave hoy en día para cualquiera que reivindique el socialismo, añade, siempre hemos sabido distinguir la cáscara dulce de la semilla amarga que encierra la democracia burguesa, pero no para eliminar todo tipo de democracia, sino para llegar al poder y construir una verdadera democracia. Esa es para mí la idea premonitoria en parte, y sobre todo que nos deja, la pena es que Rosa Luxemburgo pues luego fue ocultada por todos, ¿no? No le interesaba a nadie, ni a los socialdemócratas, ni al estalinismo, ni a nadie. Lo mejor era dejarla ahí en el olvido, y sin embargo probablemente en esta parte de las ideas de Rosa Luxemburgo está lo esencial. Y lo otro esencial está en saber que la URSS demostró en el terreno del acero, del cemento, del número de científicos, del avance de la sociedad, la superioridad absoluta de una economía planificada,
de una economía sin empresarios, sin banqueros, sin reyes, sin terratenientes, incluso sin telediario de la 1, sobre una sociedad con propiedad privada de los medios de producción. Creo que ese es el legado también de la Revolución de Octubre, y que si eso cayó no fue porque no fuera superior la economía planificada, sino porque la contrarrevolución política ya se había producido años antes, en el periodo de aislamiento, en el periodo de burocratización, en el periodo de generación de una nueva casta dominante en la sociedad, de un nuevo sistema, porque se pueden buscar analogías con el pasado, pero la revolución rusa es un fenómeno nuevo, y lo que genera la revolución rusa es un fenómeno nuevo también. Y el que la sociedad sea dominada por una casta burocrática, podemos compararlo, podemos buscar similitudes en el despotismo asiático, en la burocracia que tenía más burocracia que el feudalismo, y siempre hay esa tendencia, ¿no?, al poder en cualquier estamento donde hay una burocracia con unos mínimos privilegios, pero ahí se consolidan como un parásito social que no solo no ayuda al desarrollo, sino que ese desarrollo se produjo a pesar de esa casta burocrática. Pero para mí lo más importante es que lo que demuestra la Revolución Rusa es que cuando hay una población que es consciente de que puede cambiar la sociedad y se organiza para hacerlo, lo hace, y sin ninguna duda lo volveremos a hacer. Gracias. Bueno, tras esta magnífica ponencia, enhorabuena. Iniciamos el turno de palabra con preguntas, intervenciones cortas y bueno, le hacemos un turno ahora. Voy cogiendo turno, ¿vale? Tengo una pregunta muy importante. Comentaba un compañero el otro día que uno de los grandes problemas de la revolución fue el tema de los personalismos, y cuando yo hablo con gente de la calle, del día a día, no militantes en ningún partido, gente normal, tienen como ese rollo también de que la revolución es Lenin, pero no en el buen sentido, sino en el mal sentido. Los rusos le dejaron pasar. Bueno, todos conocemos esos comentarios. Pues el tema este del problema del personalismo en la revolución. Sí. No, yo quería... A ver... La pregunta sería... Bueno, la pregunta que... Esto es una cuestión que el otro día en la presentación de un libro sobre mujeres que fuimos con la compañera Concha, nos dijeron que había la presentación de un libro de mujeres comunistas, y resultó que no era exactamente así, ¿no?, sino eran mujeres que realmente habían vivido represión, ¿no? Habían estado en gulags o habían sufrido represión, ¿no?, en aquellos años, ¿no? Entonces, una de las cosas que dijo esta mujer es que tantos muertos, ¿no? Es decir, claro, bueno, tú has explicado muy bien, ¿no?, que muchos de los muertos fueron por una guerra, ¿no?, una guerra externa, una guerra interna, luego pues vino el hambre, ¿no? Eso no se puede achacar a los bolcheviques, ni a los soviets, ni a nadie, ¿no?, con mucho que pasó, así. Pero entonces, claro, dices, tantos muertos para, o sea, ¿cómo explicamos a la gente que valió la pena? Bueno, es un poco duro, ¿no?, decir que vale la pena, ¿no?, porque que buena gente nunca vale la pena, ¿no?, pero decir, bueno, ¿no?, a pesar de los muertos, y luego lo que hubo y lo que en lo que se convirtió, y luego en lo que es ahora, ¿no? Pues eso quería. ¿Alguna palabra? Es todo tuyo, Alberto. Aquí te estaban pidiendo. Juan, por favor. No, yo, perdonadme porque tengo casi un total
desconocimiento de la Revolución Rusa. Sin embargo, lo poco que he leído ha sido siempre negativo en la figura de Stalin. No has hablado de Stalin, pero parece que murieron millones de ciudadanos rusos a causa de la dictadura de Stalin, que no era la dictadura del proletariado, sino su dictadura particular, a mi entender. Si me puedes explicar algo de eso. Si queréis contesto rápido y abrimos otro turno. Sí, yo quería completar la pregunta del compañero como cómo separar la idea de comunismo y estalinismo en los demás. Vale. Pues, ¿no hay más palabras? ¿Sí, Alma? Para cerrar la ronda. Sí, yo le quería hacer una pregunta referente porque Rusia no ha hecho ningún acto conmemorativo a la revolución. Vamos a ver, antes he comentado una cosa en mi exposición que igual debería rematar. Bueno, cuidado, hablando de revoluciones, pero eso en un sentido dialéctico solo. Es un fenómeno histórico nuevo que produce la Revolución Rusa y que, bueno, al principio no he querido meter porque me parecía que igual era liarla, pero no creo que sea liarla. Es que se produce un paso atrás en la historia después que nunca se había dado. Me explico. La Revolución Francesa cambió las relaciones de propiedad, que es lo que en terminología marxista hablaríamos también de relaciones de producción. Es decir, en la producción material de la existencia hay una parte que posee los medios productivos, que es la propietaria de fábricas, tierras, y en realidad es propietaria también de la fuerza de trabajo, porque es la que la contrata, y hay una parte que solo tiene su fuerza de trabajo para colaborar, pero para generar esa situación tuvieron que romper las relaciones de propiedad que había bajo el sistema feudal. Entonces, la Revolución Francesa tuvo marcha atrás, llegó incluso a la restauración de la monarquía. Bueno, se cargaron a los jacobinos, que sería, sí, forzando la comparación, pero tampoco tanto, sería el equivalente histórico a los bolcheviques, ¿no? Y se cargan a los jacobinos la contrarrevolución, el Termidor, luego Napoleón, luego, bueno, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, probablemente el mejor libro que se ha escrito en la historia, pero jamás se volvió a las relaciones de propiedad anteriores a la Revolución Francesa. ¡Jamás! La historia nunca retrocedió en la conquista básica, material, de la Revolución Francesa. Sin embargo, la conquista fundamental de la Revolución Rusa, es decir, el cambio en las relaciones de propiedad, ha vuelto atrás. Una izquierda incapaz de analizar esto no merece ni el nombre de izquierda ni hostias. Hemos sufrido una contrarrevolución gigantesca. Si no la entendemos, ¿qué alternativa podemos ofrecer a la humanidad? Esa sería una discusión que, como consecuencia de esta profundización en el centenario de la Revolución Rusa, perdonadme que me haya atrevido a meterlo así, pero es que me parece una tarea tan importante. O sea, hay que entenderlo y no basta con pintor de brocha gorda, sin desmerecer al gremio, que me encanta, sino porque exige un trazado fino. Necesitamos dibujar ese proceso y poderlo entender. ¿Qué ha pasado para que una conquista gigantesca, que es avanzar en el cambio de las relaciones de propiedad, que es, mira, a mí cuando alguien critica a Marx me parto, o sea, es que me parto. Un tío que fue capaz de entender cuál iba a ser el siguiente sistema económico, que iba a suceder a un sistema que todavía estaba en formación, es un genio, joder, o un extraterrestre. Y como no creo en los extraterrestres, pues era un genio.
Pero lo que no podía prever es los detalles de lo que iba a pasar luego en un proceso histórico. Nosotros no es que lo podamos prever o no, es que lo hemos visto, lo hemos vivido. Entonces, lo que hay hoy en Rusia es capitalismo. Y lo que se está formando en China es capitalismo. Y lo que hay en los países del este de Europa es capitalismo. ¿Qué ha pasado? Y no puede haberse vuelto de una estructura de cambio de las relaciones de propiedad a otra sin que haya mediado una contrarrevolución. Entonces, esa es otra tarea pendiente para muchos sectores de la izquierda, admitir que hubo una contrarrevolución en la URSS. Y que la contrarrevolución no es el día que Yeltsin se sube a un tanque, o que Gorbachev proclama la perestroika y la glasnost. Es el día en que se cambia la correlación de fuerzas interna, aniquilando a toda la dirección del partido bolchevique que había hecho la revolución. Esa es la contrarrevolución que se produjo en la URSS. Efectivamente, eso es la ruptura entre leninismo y estalinismo. Esa es la ruptura entre un partido que ni siquiera echa fuera a dos tíos que habían descubierto los planes de insurrección y un tío que manda hasta México a un esbirro para que le rompa la cabeza a Trotsky porque le está criticando. Hay una diferencia tan cualitativa de adversarios realmente políticos y de concepción de todo. Entonces, esa es la clave, pero no solo eso, los escritos de Lenin. Lenin, es que claro, no he querido entrar en detalles por falta de tiempo, no porque no quiera, pero sabéis que Lenin sobrevivió muy poco a la revolución. Él cayó enfermo, además de las heridas en el atentado. Lenin en el año 22 ya prácticamente no pudo participar en política, participó muy poco, y en marzo del 23 quedó totalmente fuera de combate, perdiendo hasta la voz. Entonces, en ese periodo solo hay algunos escritos, y los escritos de ese periodo son fundamentalmente periodos avisando del peligro de burocratización. Son escritos angustiosos, que merece la pena leer, por cierto, aunque, claro, no es de las cosas que más se propaga de Lenin, pero también para conocer su personalidad y lo que pasa después es una ruptura con todas esas ideas que él está defendiendo. Cuando ve ese peligro, y es más, dice, fijaros, pone un ejemplo para que os hagáis una idea, ¿no? Que me parece una cosa muy interesante. En uno de esos últimos escritos de Lenin dice, hay veces, como hemos estudiado en el colegio, dice él, que cuando un pueblo conquista a otro, se dice que ese pueblo traslada sus costumbres al pueblo conquistado. Dice, pero eso no siempre ha sido así, también lo hemos estudiado en el colegio, porque depende de qué pueblo tenía una mayor cultura. Si el pueblo que conquista tiene una mayor cultura, la impone. Si el pueblo que conquista tiene una menor cultura, acaba siendo dominado por la cultura del pueblo conquistado. Dice, y eso es lo que nos está pasando a nosotros. Nuestros funcionarios están siendo dominados por la cultura retrógrada de la burocracia zarista. O sea, Lenin está alarmado con ese proceso, pero él queda fuera de combate, totalmente fuera de combate. La lucha que se desarrolla para responder a lo del personalismo sirve también. El que hay personas extraordinarias en la historia es que no hay duda, ¿qué le vamos a hacer? Pero esas personas extraordinarias reflejan su época. No serían nada sin su época. Marx no podría existir sin Hegel, los descubrimientos científicos, Darwin, Freud, todos son de la misma época. A ver, ¿qué es una casualidad? ¿Podía haber existido Marx, Engels, Freud, Darwin en el siglo I o en el XII? No, es absolutamente imposible. Entonces, Lenin existe porque hay una revolución en Rusia y sus ideas están conectadas a esa época. Ahora, es verdad que juega un papel esencial mayor que el de los demás, que quizás sin él no se hubiera dado la revolución. Sí. Yo pienso que la revolución alemana del 23 fracasó porque habían muerto Karl Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Leo Jogiches y los otros dirigentes de los espartaquistas en el 18. ¿Por qué? No es por una casualidad.
bueno, aparte que ya sabéis que fueron asesinados, precisamente con la participación del Partido Socialdemócrata. Son asesinados porque la clase dominante alemana ha aprendido ruso. Dejaron pasar a Lenin en el tren con la sana intención de debilitar el frente ruso y así poder tener libres del frente ruso para el resto de la guerra. Si llegan a saber lo que iba a hacer Lenin, se lo cargan mientras está pasando por Alemania, porque la revolución era contagiosa. Bueno, menudo follón armaron. Cuando Trotsky fue a negociar la paz de Brest-Litovsk, lo primero que hizo fue lanzar un mitin a los soldados alemanes llamándoles a la revolución. Joder, los alemanes querían romper las negociaciones, le tuvo que llamar Lenin al propio a Trotsky para que suavizase su lenguaje, porque quería que firmara, no que no firmara la paz. O sea, realmente estaban... ¿Y qué pasa? Cuando vieron la insurrección del 18 en Alemania, que es un capítulo interesantísimo de la historia, no los meten a la cárcel, no. Los exterminan. Porque saben que habrá otra revolución, y la hay. Pero yo ya sé que puede parecer una afirmación exagerada, pero la formación de un dirigente como Rosa Luxemburgo no se improvisa en una habitación en un rato. Es la experiencia, la lucha, el contacto con la lucha real, además de la teoría, esencial, pero sin esa teoría, sin un contacto con la lucha, sin una experiencia, sin un contraste, es estéril. Y eso es lo que tienes ahí, un Liebknecht. Vosotros imaginaros el tamaño, no digo físico, pero el tamaño de un tipo como Karl Liebknecht, que en 1914, cuando el Parlamento alemán aprueba los créditos de guerra del gobierno, él solo vota contra los créditos de guerra, en contra de todos los diputados de su partido. Él solo. Por eso Lenin era una frase que dijo varias veces: prefiero quedarme solo como Liebknecht que ir por un camino incorrecto, en contra de los intereses de mi clase. Y gente así no la improvisas, y se los cargaron. Entonces dices, ¿puede haber un papel que incline la balanza por la intervención de individuos concretos? Yo creo que sí. En momentos claves. ¿Por qué? Porque la lucha revolucionaria es también una cuestión de táctica, es como la guerra, ¿no? Decía la famosa frase, a Marx le gustaba mucho, ¿no?, de von Clausewitz, de la guerra es la continuación de la política por otros medios. Yo es una frase que también la cito al revés: la política es la continuación de la guerra por otros medios. Y funcionan las mismas tácticas. Y a veces la diferencia entre la victoria y la derrota está en aprovechar una oportunidad que dura poco tiempo. Lo que ahora los modernos llamáis una ventana de oportunidad, que no sé por qué es una ventana, porque parece que hay que tirarse por ella y a mí no me hace ni puñetera gracia. Pero esa oportunidad que genera puede pasar. Si los bolcheviques no toman el poder en octubre, ¿podrían habérselo pensado y tomarlo en el enero siguiente? No creo. No creo. Porque la reacción les hubiera aplastado. Es lo que, o sea, en política hay momentos clave. Y ¿cuál es la genialidad? ¿Por qué la política es un arte? Marx también lo decía y Lenin también le gustaba repetirlo, ¿no? La insurrección es un arte. Porque no basta con saberte la teoría, no, es que necesitas esa sensibilidad, ¿no? Es sexto sentido que se tiene también en la política, de decir, ahora este es el momento de hacer esto, o de decir esto, de encontrar la consigna. Pero ya también, los bolcheviques, el programa de la revolución. No, ojo. Los bolcheviques, yo siempre lo he dicho, me encantaría un día escribir un artículo, no para un libro, no sé si ser tan pretencioso, pero me gustaría escribir un artículo que se titulase Del agua caliente para el té a la toma del Palacio de Invierno. Porque una de las primeras consignas que utilizaron los bolcheviques para organizarse en las fábricas de Petrogrado fue agua caliente para el té. El partido bolchevique, ¿eh? Y dices, no, hablando ahí todo el día de la sangre y las barricadas. No, agua caliente para el té, para hacer ver las condiciones que había en la fábrica, unirlos, tener la excusa para hablar, juntar una fuerza capaz de oponerte al empresario.
Esos eran los bolcheviques. ¿Y luego qué era? Paz, pan y tierra. Hemos tenido aquí un ejemplo muy parecido, ¿no? Con lo de techo, trabajo y dignidad. Es que es lo que buscas, conectar con el ambiente, pero luego tienes que ser capaz de rematar la faena. Ellos no se quedaron a pedir agua caliente para el té en octubre del 17. Lo hicieron en el momento que había que hacerlo. Y en octubre del 17 asaltaron el Palacio de Invierno. Esa es la resolución, la confianza en las propias fuerzas. Es el tema que es fundamental. ¿Valió la pena? Ya pensabas que me iba a escapar de la pregunta contando rollo. No me escapo. Mira, dos cosas. Primero, no podemos hacer juicios morales de la historia. ¿Valió la pena la Primera Guerra Mundial? ¿Y la Segunda? ¿Y Hiroshima y Nagasaki? ¿Y lo que está pasando en Siria? ¿O en Libia? Es que, bueno, nos horroriza, sí, y es el sentimiento humano y positivo, que te horrorices ante eso, ¿no? Pero no puedes quedarte en eso. Es el tema de que tú en toda condición luchas por intentar cambiar la sociedad. Y pones de tu parte lo que tengas que poner. Y entonces decir que Stalin creó los gulags por culpa de que Lenin incitó a la toma del poder en octubre. No, claro que lo dicen, ¿no? Que lo dicen. Pues chico, es una cosa, o sea, no hay chistes sobre eso, pero no voy a contar ninguno. Pero las concatenaciones lógicas, ¿no?, que se pueden hacer en esta vida pueden ser de lo más variopintas, pero no son reales. ¿Que nos puede desmoralizar un poco? Bueno, pues depende de qué lectura hagamos de la historia, ¿eh? Yo siempre hago la lectura, la que hacía Marx, por lo menos en un punto, ¿no? Y es la clase obrera, como en la mitología griega, toma su fuerza de su madre, de la tierra, ¿no? Al derribarse vuelve a tomar energía y se vuelve a levantar. Y eso pasa cíclicamente y volverá a darse. Y acabamos de ver manifestaciones de eso. Y hemos visto la lucha de Grecia y ha sido derrotada. Por cierto, es increíble que no estemos todo el día discutiendo lo que pasó en Grecia hasta que llegásemos a buenas conclusiones de por qué pasó. Porque ellos sí pudieron y no lo hicieron. Entonces, el tema es gordo, ¿no? Y sin embargo, lo hemos dejado ahí como con un poco de vergüenza propia y ajena, y hemos dejado el tema tapado, ¿no? Y sin embargo, es esencial que veamos esas cosas. ¿Por qué pasó así? ¿Qué es lo que falló? Y no sé si me quedaba algo. Lo de la conmemoración. Bueno, ha habido actos en Rusia de conmemoración, algunos, pero claro, no pueden reivindicar la Revolución de Octubre porque sería un poco peligroso, ¿no? Pero ya es más una actividad turística, ¿no? El acorazado Aurora, el Palacio de Invierno y el mausoleo, ese horrible mausoleo que espero que algún día alguien lo vuele. Porque, bueno, sabéis que se hizo en contra totalmente de la opinión de Krupskaya, ¿no? Como tantas cosas. O sea, estaba horrorizada por la construcción del mausoleo de Lenin. O sea, es que es patético, es tener a los santos en un lado y el cuerpo, el brazo incorrupto de Santa Teresa. Claro, es que aquí sois la mayoría jóvenes, ¿no? Pero quienes hemos vivido bajo el franquismo recordamos con horror el cuerpo incorrupto de los santos y el brazo de Santa Teresa, que por cierto se lo llevaron a Franco cuando se estaba muriendo, ¿no?, para que tomara energía, pero parece que lo terminó de corromper, o sea, que produjo el efecto contrario, ¿no? Pero bueno, y de todas formas para nosotros yo creo que sí, que el tema es discutirlo. Y ves en la degeneración, por ejemplo, so pena de que algunos me acusen de abusar de hablar de Trotsky, he hablado muy poco de él, pero sin embargo es la explicación más clara de ese proceso, porque fue el único que mientras se estaba dando estableció una perspectiva. Dijo, y ya sé que esto puede ser un poco complejo, pero si no lo entendéis será porque yo lo explico mal, porque la idea es importante y es clave. Marx explicó
en una obra de obligada lectura para cualquiera que quiera entender el pensamiento de Marx, que es la Introducción General a la Crítica de la Economía Política y el prólogo. Ahí está toda la filosofía de Marx concentrada, tanto de economía como de filosofía, que el sistema económico, por decirlo así, el sistema de producción, la producción y la distribución forman parte de una unidad, que no se pueden separar. No puede haber una distribución equitativa con una producción que no lo es. Entonces, hay una relación total. Entonces, Trotsky tuvo la lucidez que nadie tuvo de en el año 36 explicar esta idea aplicada a lo que estaba pasando en la URSS. Y dijo, es incompatible el proceso que se está dando. Es una divergencia que no se puede mantener en el tiempo. Se está estableciendo un sistema de producción basado en la búsqueda del socialismo, basado en la propiedad estatal de las fuerzas productivas y en la planificación de los recursos económicos, y sin embargo una distribución desigual basada en los privilegios de una casta burocrática. Dice, esa discrepancia solo se puede mantener durante un periodo histórico. O bien hay una revolución política y por lo tanto la distribución se hace de acuerdo al sistema de producción socialista, o bien se acabará acoplando la producción al sistema de distribución más parecido al burgués y por lo tanto se volverá al capitalismo. Una tesis que rechazamos todos, yo me incluyo. O sea, yo viví la época en que la URSS funcionaba, como algunos de los que estamos aquí, solo una parte, pero algunos de los que estamos aquí lo hemos vivido, y yo siempre dije que era una perspectiva errónea. Porque me parecía imposible, porque yo tampoco entendía que la contrarrevolución ya se había dado en un periodo anterior. Y sin embargo, lo que se produjo, un saqueo del Estado, otro fenómeno nuevo, ¿no?, que a mí me parece muy interesante, pero siempre se buscan paralelos, pero no para decir que es igual. Es una repetición de la acumulación originaria del capital. Es el saqueo de la propiedad pública para generar capital privado. Si alguno tenéis ganas, es el capítulo más bonito del Capital, si no lo habéis leído. Antes, cuando yo era joven, se publicaba por separado, en un folletito aparte, de la llamada acumulación originaria. Es fantástico, pero fantástico, porque además, así como hay partes del Capital que son arduas, eso es más histórico y está explicando cómo se formó el capitalismo. Y entonces es genial. Y el proceso que se da en la URSS a partir de Gorbachov es en gran medida una imitación, una repetición de la acumulación originaria, porque se forman grandes capitales privados a partir del saqueo no de la tierra, de las conquistas y de las Indias, sino del saqueo de la propiedad estatal. Y a partir de ahí se generan grandes fortunas, igual que se está haciendo en China, que ya hay varios chinos en la lista Forbes de los más ricos del mundo, ya hay no sé cuántos, pero entre los primeros hay varios chinos ya. Lo que pasa es que me cuesta aprenderme los nombres. Me sé el de Xi Jinping, pero con Xi Jinping, y yo me quedé en el pensamiento Mao Zedong, y ahora que también ha pasado a ser clave el pensamiento Xi Jinping, pues me pilla un poco desfasado. Pero bueno, ese es el tema, ¿no?, que se tiene que producir ese equilibrio y se acabó produciendo volviendo hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Bueno, tenemos más palabras, Juanjo y Mati, tengo apuntado ahora. Vale, bueno, cuando he hecho la pregunta, Alberto me ha dicho ciertas cosas que me han reventado bastante mi turno de intervención, porque le acabas de desmontar ahora. Lo siento. No, pero no te preocupes, si ya me ahorro tiempo para que los demás sigan preguntando. Está claro que la política se basa mucho en el nicho de oportunidad que se genera en el momento histórico determinante, ¿no? Y también de la audacia política que hay en todo momento, de la capacidad que tienen las organizaciones. Y que está claro que la Revolución Rusa fue la alineación de astros perfecta de todo lo que podía pasar y que se hizo lo que debía que hacerse, ¿no? Porque en cualquier otra situación, pues, si no la Revolución de Baviera o si no la Revolución de Hungría o la de China que tú has dicho, hubieran triunfado, pero no fue así porque, ¿no? Y es una cosa que creo que también se han aprendido en otras revoluciones, como por ejemplo la cubana, que también tuvo una alineación de astros muy grande, o la chilena de Allende, ¿no? La pregunta que yo iba a realizar, está claro que esto es así, pero las condiciones
que se dieron hace 100 años en la Revolución Rusa, donde digamos, los nichos de contaminación de las clases populares y trabajadoras no eran tales como los actuales, ¿no? Es decir, hoy, por ejemplo, coges y tienes Televisión Española, PP1, la PP2, ¿no? Luego tienes pues Mediaset, que todos sabemos de quién es propietario. Ya sé por dónde vas, ¿no? muy interesante. ¿Cómo realizar? Claro, es que tenemos una ofensiva al régimen desde el 92 porque hemos de asumir que hemos perdido, ¿no? Que es una cosa que la izquierda tiene que asumir. 92 se perdió. Bueno, el 89, o como tú dices, pues mucho antes, ¿no? Pero al final el elemento que demuestra la derrota histórica de la izquierda con la caída de la Unión Soviética y por tanto los movimientos europeos comunistas y también anarquistas. Sí, en el 92, ¿no? ¿Cómo somos capaces de, con el peso histórico de la losa de la caída y el fracaso de la Unión Soviética como un instrumento de capitalismo de Estado al final, y no como la forma originaria por la muerte de los soviets paulatinamente y también por el proceso de burocratización que tú has señalado antes? ¿Cómo somos capaces de, con esa experiencia previa que ha marcado la historia de los últimos 100 años de marxismo o de movimiento obrero en Europa, somos capaces de combatir los instrumentos del régimen, audiovisuales sobre todo, que tienen una capacidad de aglutinamiento y de convencimiento absoluto frente a un trabajo inmenso y desproporcionado por la cantidad de gente que estamos organizadas para transformar la sociedad? Es una pregunta de mucha trampa. Yo no sé la respuesta, a ver si me la sabes dar. Ahí está la trampa. No hay respuesta. No, si la supiera no la haría. Vale. Un paréntesis, un momento que me avisan los compañeros que están, bueno, recogiendo datos, contactos, básicamente porque está ahí el compañero Carles Pons, también Joan, y nada, para que recibáis información de Izquierda Unida de Mallorca, de Esquerra Unida y del Balears, y también, como no, que mañana también hay otro acto, ¿no? Como veis el cartel. ¿Vale? Me han avisado esto y yo os acudo a la atención. Mati. No, yo creo que joder, ha hecho parte de Bueno, pues, Seguro que no quieres preguntar por Kronstadt. No, o sea, sinceramente, o sea, el entrismo, de lo que yo tengo entendido, se ha caracterizado generalmente al movimiento trotskista, ¿no? Y yo quiero saber, o sea, ¿consideras que es una táctica democrática y válida o no? El entrismo. Mi consigna es, no hay como el entrismo para encontrarse a uno mismo. Felipe, Sí, contesto si queréis. ¿Tenemos algo por ahí? Felipe y Laura. Vale, venga. Felipe. Sí. En algún momento, al principio, recibió ayuda de algún Estado extranjero o de algún capitalista, financiación económica. Esto es una pregunta. Sí. Y luego, la otra es más, la repercusión de la Revolución Rusa en Occidente, en Europa y Estados Unidos. O sea, primero, los años 50 y 60, de implantación y desarrollo del estado de bienestar en Europa, y luego con la caída a partir de los años 90, dicen se acabó la historia y ahora y los capitalistas dijeron ahora que Rusia no está podemos hacer lo que nos da la gana. Sí. Laura. Bueno, Alberto, te quería dar las gracias y la enhorabuena por la exposición vibrante que has hecho, y yo la he disfrutado mucho, particularmente es un tema que me apasiona, pero evidentemente siempre se aprende escuchando a gente como tú. Y yo creo que es un tema interesante también mirar qué lecciones podemos extraer para quienes estamos ahora desde diferentes ámbitos trabajando en esto que se llama el cambio, ¿no? Porque no es un momento revolucionario, eso lo asumimos, pero ha pasado algo que tiene que ver con esa ventana que decías antes, ¿no? Y
Era podido broma. cumplir en un ámbito de manera, yo creo que bastante masiva y con unas apuestas al principio audaces o en principio audaces, dependiendo de los casos, algunos más audaces o algunas más audaces que otras. Yo creo que es importante mirar a ver de todo lo que has expuesto y de todo lo que no has expuesto, pero sin duda conoces cuáles serían las enseñanzas para aportar, ya sé que esto es como que tengas que hacer otra nueva charla, ¿no? Pero intentar sintetizar eso. Y luego una breve reflexión, que quizá también es como una respuesta que yo me apaño para esta pregunta. Yo creo que lo has expuesto además de manera muy brillante, ¿no? Que toda la revolución rusa encierra en sí misma las propias potencialidades de un proceso revolucionario, sus límites, y después, no sé cómo decirlo sin que suene muy dramático, ¿no? Pero también la potencia de sus integradores, ¿no? La propia capacidad de que la revolución se fagocite a sí misma y se autodestruya. Y yo creo que hay, y eso como enseñanza interesante para el presente, lo que más me llama la atención es la idea esta de la incidencia de la falta de respeto a la pluralidad democrática. Y el hecho este, ¿no? de que el partido bolchevique, primero por métodos administrativos, tú lo has descrito de manera rápida, pero bien, ¿no? Después con la represión y finalmente por la vía del terror, fueran capaces de liquidar cualquier posibilidad de disidencia interna, ¿no? Por un proceso que empieza muy temprano. Porque, recordaba yo oyéndote, leí este verano una novela fascinante, era sobre los anarquistas, ¿no? Sobre el movimiento anarquista a principios de siglo en Barcelona y el Sucre y Pestaña y tal, y aparece en un momento Pestaña, que va creo que era el segundo congreso de la Tercera Internacional, era muy pronto, era el año 20, y Pestaña ya habla de cómo se está en el año 20 descomponiendo la propia pluralidad interna. La democracia, cómo Lenin y Trotsky acaparan turnos de palabra de media hora, pero allí cualquiera no podía hablar media hora, bueno, media hora, 45 minutos, una hora, y no cualquiera podía hacer intervenciones tan largas. Ya estaba creándose esa, bueno, claro, evidentemente los dirigentes, pues que hablen más, ¿no? Pero a él le limitaron la palabra 5 minutos. Y lo cuenta con desazón, ¿no? Yo iba allí al Congreso de la Tercera Internacional, además a ser espectador de una revolución popular, y me encuentro con que ya hay castas, ¿no? Ya hay los que hablan media hora, 45 minutos, a mí me dan solo 5, me cortan la palabra, etcétera. Bueno, ya está, me paro porque se me hablar. Y la última palabra que tengo apuntada, Óscar, de esta ronda. Yo quería saber por qué empezó esta especie de pelea que parece que hay entre los marxistas y los anarquistas, pero lo quería relacionar con qué rol, si es que lo hubo, tuvieron los anarquistas durante la Revolución Rusa, porque leí el texto que se subió en la página por elsocialismo.com, pero ahí solo te cuenta desde febrero hasta octubre, no, y tampoco puede incidir mucho, pero bueno, habla de todos los partidos, pero en ningún momento veo que nombre a los anarquistas. Quizás sí, pero no lo recuerdo. Madre mía. Segunda ronda más potente. Está el contexto de epidemia. Agitar a las masas. ¿Puedo? No sé si puedo. Bueno, vamos a ver. En la Unión Soviética se produce una contradicción terminológica. Y es que es una Unión Soviética sin soviets. Y ese es el resumen de la degeneración de la revolución. La revolución se basa en los soviets y los soviets se extinguen. ¿Por qué? Laura ha hecho unas preguntas muy interesantes, como podía ser de otra manera. Un planteamiento que es muy peliagudo de debatir, pero así, en breve, sí quería comentar una cosa. Vamos a ver. En una revolución es muy difícil distinguir el trigo de la paja. Muy difícil. Una revolución necesariamente es un caos. Necesariamente. Y uno se puede quejar de muchas cosas. De que está fría el agua de la ducha, o de que no reparten el periódico por las mañanas. Pero hacer de eso la crítica a la revolución sería un disparate. Entonces, lo digo como un ejemplo exagerado,
porque claro, entrar en cuáles son los elementos fundamentales que provocan la distorsión de la revolución es complicado, que está vinculado al otro tema que cuestionabas, ¿no? ¿Cuál es la herencia, ¿no?, que nos deja octubre? Es muy difícil y inevitablemente mientras te estaba oyendo hablar me ha venido a la cabeza mi gran amigo Robespierre, ¿no? Porque era un tipo brillante, ¿no? Y en plena lucha entre fracciones de los jacobinos le empezaron a acusar de los excesos de la revolución, ¿no? Y Robespierre se volvió y empezó su discurso así: ciudadanos, ¿acaso queríais una revolución sin revolución? Claro, si queremos una revolución, y luego no podemos descalificarla porque alguien ha disparado un tiro donde no tenía que dispararlo. Una desgracia. Condenable, por supuesto, como tantas cosas que pasan cada día en la sociedad en que vivimos. Ahora bien, que hay un núcleo que va generando elementos sobre los que se puede basar la posterior degeneración, sin duda. Lo que yo niego es que ese germen esté en el bolchevismo. ¿Que hay imperfecciones en la revolución? Se podría hacer una lista. Más imperfecciones había en el zarismo, por cierto. Pero hay muchas imperfecciones en la participación. Pero yo creo que lo fundamental es cuando las medidas que se han tomado forzados por la necesidad, o sea, esa idea de Rosa Luxemburgo, por eso me gusta tanto, se convierten en norma. Esa es la clave. Se prohíben las tendencias incluso dentro del partido bolchevique. Y eso se acaba convirtiendo en una norma a imitar por todos los partidos comunistas del mundo para toda la historia de la humanidad. ¡Joder! Que tomaron esa medida porque se estaban matando, porque había una guerra, porque había atentados. Y entonces en una situación así tienen que tomar medidas extremas de disciplina. Pero eso no es una virtud. Entonces, ese es cuando se convierten las medidas extremas que se ve forzada a tomar una revolución que está viviendo entre una situación agónica realmente desde que nace, se convierten sin embargo en algo a alabar cuando hay una casta a la que le interesa. Entonces yo creo que si queremos ir al núcleo de la transformación negativa de la revolución, lo que tenemos que estudiar es cuando hay una casta con intereses diferentes a los de la clase obrera. Y ese sería, digo, sin pretender resolverlo, ¿no? Porque es un tema demasiado profundo, extenso, sería un panoli, ¿no?, si pensara resolverlo en un minuto, ni en 5, ni en 10. Es para reflexionar sobre él, pero yo creo que la clave está ahí. Esa casta que se forma y que ya tiene intereses diferentes. Porque el otro pueden ser errores, pero está representando los intereses de la revolución. Cometiendo errores, pero representando esos intereses. Lo otro no son errores. Lo otro es que tu interés, como casta, está en contradicción con los intereses del pueblo. Y claro, eso ya produce un cambio cualitativo. Y ese es el cambio que se va produciendo en la década de los 20 y que al final de la década de los 20 se ha producido. Y luego se desarrolla hasta el extremo en los años 30, los juicios de Moscú, las deportaciones a Siberia, los fusilamientos masivos, todos los temas que se fueron dando en ese periodo. Por eso, ¿cuáles son precisamente las enseñanzas de la Revolución Rusa? Yo creo que están vinculadas a eso, ¿no?, que está muy bien traído, porque ¿qué es lo que provoca el cambio decisivo? Desde mi punto de vista, la participación. Pero claro, tú no puedes inventarte la participación. Es que es jodido, ¿no? Porque la gente solo participa si se dan una serie de condiciones. Luego, ¿qué puedes? Puedes estimular la participación o puedes, al revés, constreñir la participación. En eso entrarían desde las posibilidades de participar directamente en una asamblea o en una reunión, pero entran también cosas de más fondo.
sin reducción de la jornada laboral, no hay participación que valga. Y no tiene vuelta de hoja. Alguien que trabaje como ahora, 10 horas, 12, encima tenga una familia que atender, ¿qué tiempo tiene para participar? Entonces, por eso la política se acaba convirtiendo en general en una actividad de liberados y de profesionales, ¿no? Porque realmente es muy difícil compatibilizar la vida cotidiana. ¿Qué pasa en los grandes momentos? En los grandes momentos la gente pone esa lucha por delante de casi todo en su vida. Y entonces participa y lleva al otro tema, controla. Participación y control. Sin participación, el control tiene un efecto, pero es mínimo. Porque te acabas controlando entre amigos, ¿no? Es mal asunto. Porque es un control entre colegas. Yo hoy te dejo, ¿no? Te cuelo esta porque tú me vas a colar a mi otra el mes que viene. Pero claro, eso cuando es una participación de masas, no cuela. Y ese es el momento. ¿Por qué ha sido tan interesante ese periodo que vivimos, ¿no? En torno al año 2014, ¿no? Sobre todo, pues porque había participación, porque la gente estaba ahí, pedía, exigía, opinaba y pedía responsabilidad. Y entonces, pero eso, los que vivimos la transición, también lo vivimos, con desesperación, por cierto, porque, bueno, no sé, lo de la pregunta del entrismo es muy difícil porque no sé qué es el entrismo, pero... Y yo en el año... no, que volveré sobre ello. En el año 1977 yo pertenecía a la dirección de la UGT de Navarra. Estaba en la ejecutiva de la UGT. Teníamos en el 75 300 afiliados y en 1977 teníamos 14.000 en Navarra. Una experiencia impresionante. Pero luego la gente se fue. La gente se fue, a nosotros nos expulsaron porque decían que hacíamos entrismo en el sindicato. Que quiere decir que estás en el sindicato y en vez de hacer la política del aparato burocrático estás en contra, ¿no? Entonces es un San Benito, ¿no? Que te ponen rápidamente. Y claro, eso fue la clave de todo el periodo de la transición también, cuando la participación cae. Cuando había participación, la gente me apoyaba más a mí que al dirigente del PSOE en las asambleas de trabajadores de UGT. No solo me apoyaba más, casi lo mata. Poco después me expulsaba. Ser los mejores militantes del Partido Laborista y ganar apoyo entre los obreros que hoy apoyan al Partido Laborista para en el momento decisivo defender una política revolucionaria frente a la traición de los dirigentes del Partido Laborista. Ese es el escrito de Lenin. Y Trotsky, en el caso especialmente de Francia y de España en los años 30, hace la misma recomendación. De hecho, rompió con Andreu Nin fundamentalmente por ese motivo. No solo por ese, sino también por la unificación con el partido de Maurín, pero una de las discrepancias fundamentales fue, y os lo cuento si queréis oírlo, si os lo sabéis ya no lo contesto. No, por eso, las juventudes socialistas, en su revista Renovación, llamaron al POUN a entrar al Partido Socialista Obrero Español para literalmente bolchevizarlo. Podéis acudir, hoy iba a decir a la hemeroteca, no, hoy en internet está todo. Supongo que si tecleáis bien lo encontraréis. Fue la dirección de las Juventudes Socialistas, organización de masas, pidió al POUN, un partido pequeñito, que entrase al partido y a las juventudes para tomar la dirección de las juventudes y colaborar a la bolchevización del Partido Socialista para hacer la revolución socialista. Entonces no es que Trotsky dijera nada, es que fueron las juventudes socialistas que no eran trotskistas, entre ellos estaba un tal Santiago Carrí, creo que sí. Y entonces, sí, el POUN no entró y Trotsky pilló un rebote. Y cualquier persona inteligente hubiera pillado un rebote. Es decir, sois un partido de 4, están ofreciendo... Y eso provocó que las juventudes socialistas quedaran absolutamente desorientadas, tan desorientadas que se fusionaron
para crear las Juventudes Socialistas Unificadas y adoptar la política de la URSS. Pero eso es lo que pasó. Entonces, el entrismo es eso, un capítulo de una historia de Lenin y Trotsky cuando consideraban que había una debilidad y había un fermento revolucionario en la sociedad, porque por eso se plantea en ese momento. Y luego, que yo sepa, no ha vuelto a existir, que yo sepa, pero yo no lo sé todo, y menos de entrismo. Bueno, hay dos palabras muy breves porque vamos a cerrar ya el acto, ¿no? Es casi una conclusión que nos pregunta. Después de muchos años de experiencia, yo empecé con mayor, con 17 años, llevo unos cuantos, he llegado a la conclusión de que la sociedad no está preparada para empezar. Hasta que no haya un cambio de valores total y aceptando todas las consecuencias, la gente no acepta un cambio de la sociedad. Esto es una parte. Y otra parte, a eso sí le juntamos la ineptitud de los dirigentes, de la mayoría de los partidos, ya no hablemos de los de la derecha, sino también de los de la izquierda, difícilmente se logrará esto. Entonces mi conclusión es que si nos saltamos la educación, que es la base de todo el posible cambio, lo tenemos muy difícil. No sé si estás de acuerdo con lo que acabo de decir. Bien, bien. Ricardo, ¿contesto? Sí, sí. No, es que no sabía. Además, siento mucho, claro, yo estaba buscando en los papeles, sabía que me dejaba algo, pero Juanjo no me ha dicho nada. Tenía que haberme echado la bronca, pero estaba entretenido discutiendo lo del entrismo y él también se le ha olvidado. Él ha hecho una pregunta que era muy importante, que era el tema de cómo combates el ambiente en la sociedad, los medios de comunicación. Estaría bastante vinculado a lo que tú comentas ahora. Vamos a ver, es que eso es un tema clave. En primer